Conversamos hoy con el doctor Pedro Ábalos, vicepresidente de la Confederación Nacional de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores de la Argentina. Una entidad que fue fundada en 1948 y que desde entonces constituye una de las pocas instituciones que a lo largo de su trayectoria se ha mantenido alerta sobre el devenir de los adultos mayores y sus derechos. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días, un gusto conversar con vos, con la audiencia, así que efectivamente las personas mayores estamos en lucha porque realmente terminamos siendo el pato de la boda. Nosotros tenemos una costumbre cuando abordamos un entrevistado nuevo, que es la primera vez que habla, y nos interesa conocer en principio quién es el entrevistado, qué caminos ha venido recorriendo hasta llegar, a este momento de militancia y ocupar el cargo que tenés en la Confederación. Yo soy una persona que nació antes del golpe del 55, cuando el pueblo era feliz. Así que sobreviví a la pandemia de polio del 56, que me afectó. Soy una persona con discapacidad motriz. Sobreviví a la pandemia del COVID y vengo sobreviviendo todavía a la pandemia amarilla y a la violeta. Así que ninguno de esos hitos han sido sencillos. Además, sobreviví a la dictadura. En aquella época yo militaba en la JUP, en la agrupación peronista de la facultad. Ajá. Así que estuve 6 años preso durante toda la dictadura. En realidad soy un sobreviviente. Claro, sí. 6 años. Pero bueno, acá estamos en realidad con la situación que yo te diría que le encuentro muchas analogías, porque realmente en aquella época, en la dictadura, vos recordarás que había un convenio con la Unión Soviética por la cual Videla no se adhirió al bloqueo de la venta de grano. Claro. En ese momento Estados Unidos había declarado el bloqueo a la venta de granos a la Unión Soviética, a pesar de ser un país comunista. Y Milei actualmente está logrando que los precios se contengan malamente, porque la verdad es que se contienen malamente, con las importaciones de otro país comunista, claro, que es China. Claro. Así que uno cuando entra a buscar analogías, realmente no es tan complejo encontrarlas. No, seguro. Esto también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de la lucha. Claro. La realidad es que en aquella oportunidad, en el 76, le costó al pueblo argentino esos años de lucha que tardaron en llegar hasta el 83. Y claro, en este momento nosotros tenemos que mirar el horizonte del año 27, porque lo que a Menem le permitió durar 10 años, esta persona lo está haciendo con una velocidad y una destrucción tan fuerte del aparato productivo, de los ingresos de trabajadores y jubilados, etcétera, que para mí va a ser crucial el año el 27, sí. Porque es un desafío que tenemos que afrontar. Claro. Y en ese marco yo trabajé mucho tiempo en el Estado y con el tiempo empecé a impulsar los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando la crisis del 2017, con una enorme cantidad de pensiones dejadas sin efecto, fui convocado por la Confederación para integrarme a ella y actualmente soy responsable del área de discapacidad. Ajá. Así que dentro de la Confederación tenemos la gran responsabilidad de defender los derechos de las personas con discapacidad. Así que aprovecho para comentarte que hacemos asesoramiento y patrocinio
sin costo, es un servicio de la Confederación, y te voy a dar para tus oyentes el número con el cual se pueden comunicar. Perfecto. 11 37 62 0347. Quisiera detenerme un minuto en conocer el funcionamiento actual de la Confederación, pues esto es una duda que me viene acompañando casi desde que empezamos con el programa. ¿Cómo es la interacción con las federaciones que la integran? Por ejemplo, en nuestra región, con cabecera en Bahía Blanca, debe existir, yo no lo sé, creo que sí, una federación de centros de jubilados. ¿Y dónde se refleja la actividad de esta federación? Porque yo no la veo en ningún lado, no hay comunicación de ninguna índole. Yo no sé si ellos se comunican con la Confederación y canalizan todo a través de ustedes, no sé cómo lo hacen. Sí, la realidad es que hay como 4 niveles de la Confederación. Por un lado, vos tenés los centros de jubilados. Ajá. En el país hay aproximadamente 8.000 centros de jubilados, sí, que tienen distinto grado de funcionamiento, y en cada región sí, hay jubilados nacionales, jubilados provinciales, algunas cajas están transferidas, o sea que eso se refleja en la composición de las distintas federaciones. Ajá. Para 24 jurisdicciones nacionales hay aproximadamente 120 federaciones que periódicamente realizan congresos, y a su vez tenemos el nivel de la Confederación, que es un nivel general, y te voy a dar ejemplos concretos de la actividad que por ahí no se reflejan en la prensa porque tienen las dificultades propias de la hegemonía de los sectores con mayor peso, claro, Clarín, Nación, los grandes pulpos, y no se refleja de una manera adecuada. Pero también un condicionante importante son los tiempos. Vos imaginate que en el 2017, cuando la reforma jubilatoria, sí, la Confederación planteó un amparo por la resolución que despojaba a los jubilados de un 70, bueno, es discutible el porcentaje de esa reforma que terminó deteriorando el haber de los jubilados. Uh-huh. Eso se resolvió en contra de la reforma y a favor de los jubilados en el 2017 a nivel de las cámaras. Ajá. Y el año pasado recién lo resolvió la Corte, rechazando ese pedido de ajuste. La verdad es que no esperábamos otra cosa de esta Corte, claro, miserable, pues integrada por 3 personas, que una de ellas salió a decir que la justicia social era una aberración. Claro. Así que realmente para nosotros no hubo ningún asombro, claro. Sí. Sí. Ahora, yo estoy seguro que a vos no te llegó la noticia de que la Confederación había interpuesto esta demanda. La interpuso en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Entonces, el mayor enemigo que tiene la Confederación es este silencio que nos impone la realidad comunicacional de nuestro país. Claro, claro. Entonces, además, el problema de los jubilados es que no tienen las posibilidades que tienen los trabajadores de impactar con un paro en el sistema productivo. Claro. No tienen la posibilidad de hacer grandes movilizaciones porque estamos impactados también por los años. Claro. Nos pasa lo mismo a las personas con discapacidad. Claro. Las personas con discapacidad somos 5 millones, de las cuales
casi 2 millones tienen el certificado de discapacidad. Claro. Ahora, movilizarnos a la Plaza de Mayo, movilizarnos, es un problema. Sí. A su vez, lo mismo pasa con los jubilados. Los jubilados en este país, jubilados y pensionados, son 9 millones de personas. ¿Sí? Después igual le podés sumar otras prestaciones que paga la ANSES, como la asignación universal, se llega prácticamente a 19 millones, el 40% de la población. Pero los jubilados somos el núcleo de 9 millones. Y yo, desde lo personal, dije, bueno, en los 2 años que faltan para este momento crucial del 2027, ¿cuál es la tarea para una persona como yo, que tiene dificultades para trasladarse, pero que tiene un título de abogado? Y dije, bueno, lo primero es que voy a defender los derechos de las personas con discapacidad y de los jubilados de la mejor manera que puedo, que es en los tribunales. Claro. Así que brindamos este apoyo a la enorme cantidad de personas con discapacidad. Vos imaginate que el 30% de las personas que tienen más de 60 años tienen alguna discapacidad. Claro. O tiene sordera, o tiene problema de cadera, y padece la situación de intervención del PAMI que viene prácticamente desde el siglo pasado. Claro. Entonces, el primer dato es desempolvar la credencial de abogado y brindar estas ayudas a las personas a través de ese número que te acabo de pasar. Está muy El bien. segundo desafío para estos 2 años desde lo particular es el de fortalecer la sociedad civil. Yo tengo una pequeña ONG, se llama Frida Kahlo, porque estamos también recordando a Frida, que era mujer, a Frida, que era una persona con discapacidad, y a Frida, que era una luchadora de toda la vida. Pero también apoya a otras organizaciones, APA, que es la Asociación Polio Postpolio, y la misma Confederación. Entonces, fortalecer la expresión de la sociedad civil. Y en tercer lugar, el gran desafío es lograr que para el año 2027 9 millones de personas jubiladas y pensionadas puedan hacer oír su voz detrás de un programa que respete nuestros derechos. Hoy recordaba una persona que me llamaba de Catamarca y me decía, Pedro, ¿por quién había que votar en estas elecciones? Y bueno, yo voté por el peronismo. Y estos hijos de puta ahora terminan apoyando las políticas de Milei. Bueno, nosotros tenemos que lograr que detrás de un programa se encolumnen 9 millones de personas jubiladas, pensionadas, con discapacidad, detrás de un programa que demuestre, en primer lugar, que sí hay recursos, y de esos recursos este gobierno, por ejemplo, con la reforma jubilatoria, que ya se concretó, porque la reforma jubilatoria, las personas jubiladas que tienen, que están cobrando el mínimo y que cobran el bono, ya superaron el 15% de sus deberes que la Corte Suprema considera confiscatorios. Claro. Bueno, hay que reclamar ahora, sí, para Claro. que lo resuelva la Corte dentro de 6 años, como Claro, ¿verdad? Pero uno tiene que reclamar, ¿sí? Entonces, para que esto cambie, nosotros tenemos que lograr que 9 millones de personas jubiladas y pensionadas tengan una expresión política. No nos importa los grandes puestos, nos importa que de cada provincia venga un diputado, Claro. un Claro. senador, con un programa debajo del brazo que nos permita volver a una Argentina productiva, volver a una Argentina que no tenga este recorte que significó el Fondo de Asistencia Laboral,
con lo mal que estamos, nos roban el 3% Claro. de los aportes patronales para lograr que el empresario despida de forma gratuita a su empleado. Bueno, esto es totalmente inconstitucional. El otro día tuve oportunidad de participar del Zoom que hizo la Confederación y estuve escuchando las distintas voces. Bueno, a partir de allí ustedes sacaron un comunicado rechazando totalmente, obviamente, la reforma laboral por anticonstitucional y porque es violatoria de la ley, del derecho y de todos los tratados internacionales habidos y por haber. Bueno, y ahí empezaron a madurar un poquito la posibilidad de hablar de un partido político de jubilados. Sí, yo diría que no es posible pensar solamente en un partido político de jubilados. Ajá. La realidad es que tenemos que pensar en un partido político donde se expresen los distintos sectores sociales. Yo rescato el modelo del 73 del peronismo, que tenía una rama sindical, una rama juvenil, una rama femenina y una rama política. Bueno, ¿cuál es el modelo hoy? Bueno, nosotros tenemos que tener una rama de los jubilados, claro, donde la persona que no es jubilada no pueda representar a los jubilados. Claro. Nosotros hemos tenido gente que ha sido presidenta, hablo de Luana Bonovich, una muchacha con total idoneidad, pero la realidad es que no es jubilada y presidió el PAMI 4 años. Claro. Entonces, la representación de los jubilados tiene que estar en manos de jubilados y pensionados. Yo pensaba, está bueno esto de abrir un poco el abanico y apuntar con una idea, con una posibilidad de armar una fuerza política no solo a los jubilados, sino a otros sectores. Porque, ¿qué pasa? Estamos frente a un público adulto mayor al que lejos podemos calificar de público cautivo en el caso de que querramos que los 9 millones de jubilados nos voten. Todo lo contrario, es un colectivo que, bueno, se muestra reticente a los cambios, a que un gobierno ponga en tela de juicio, no sé, a la sociedad rural, a la Asociación Empresaria Argentina, porque claro, bueno, los años sobre nuestro cuero nos van inclinando hacia posturas un poco más conservadoras, ¿no? Eso por un lado, lo cual es normal. Todo el mundo va creciendo en edad y se pone un poquito conservador. Pero ahora además tenemos el problema que la incidencia de la batalla cultural sobre los viejos, que tenemos la cabeza dada vuelta, rosca la tenemos. Es horrible lo que está sucediendo. Bueno, vos permitime de alguna manera introducir un matiz a lo que me estás contando. Porque te cuento mi experiencia. Nosotros, cuando vos golpeabas la puerta de cualquier centro de jubilados, en la época que con Cristina ganaban $450, sí, se abrían 15 centímetros la puerta y decían, ¿qué quieren? Y seguían discutiendo a dónde iban a viajar ese fin de año, claro, seguían discutiendo del baile del fin de semana. Hoy vos vas a cualquier centro de jubilados y le decís, ¿sabes que podés pedir que se te devuelva el 15% que te han recortado en este tiempo? Bueno, es otra la mirada, porque adentro ya no se estaban discutiendo de viajes y de bailes, se está discutiendo cómo pagar la luz, claro, cómo puedo lograr llegar a fin de mes, cómo puedo sobrevivir sin pedirle plata a nuestros hijos. Entonces, nosotros también desde la Confederación, también desde cada una de las federaciones, tendríamos que lograr que esto se haga carne y que nosotros tengamos conciencia que queremos un programa. No estamos detrás de una candidatura para fulano o para mengano. Queremos que haya un programa que garantice la supervivencia de cada persona con más de 60 años. claro. Así que este es el gran desafío que tenemos por delante. Como un poco con lo que dijiste antes respecto de la comunicación, en esas herramientas de comunicación que nos están vedadas prácticamente porque están monopolizadas, ¿cuánto habría que trabajar en eso, no? Porque
Por ejemplo, hoy a la mañana escucho una entrevista a un empresario textil. Una breve anécdota. El tipo tiene una firma de 40 años en la que tenía hasta noviembre o octubre del año pasado 25 empleados. ¿Sí? Acaba de despedir 18. El hombre dice que los sentó a una mesa, les explicó, le dijo que así no podían seguir y llorando les tuvo que dar la mala noticia. Bueno, el periodista, con mucha cautela, porque no lo quería agredir, le dice, ¿vos seguirías votando a Milei? Porque ya había confesado que había votado a Milei. Sí, por supuesto, le dice, yo voy a seguir votando a Milei, pero aunque disentís con el modelo económico, sí. Pero yo, está bien, el modelo económico hay que corregirlo, pero concuerdo con la política exterior, cercana a países sanos, usa esa palabra, a Estados Unidos, que está garantizando la paz en el mundo, y que su gran preocupación es la inseguridad y los piquetes que por suerte ya fueron erradicados. Entonces, uno no entiende más nada, porque esa persona está sufriendo en carne propia, en su empresa, toda la problemática del país, porque no es solo la economía, está todo mal, absolutamente. Y el hombre sigue votando porque dice que todavía tiene una esperanza de no sé qué, que se den cuenta y se pongan un poquito más sensibles. Usó también esa palabra. Déjame hacerte una evaluación parcial del empresariado argentino, pero que me parece que ilustra una parte importante del mismo. El empresario argentino produce malo y caro cuando está protegido. Sí. Y cuando se levanta la protección, echa al 80% de sus empleados y se pone a importar lo que antes producía, sin pensar que ese 80% de personas que él despidió y las que despidieron otros empresarios eran los que le compraban sus productos. Claro. Entonces, realmente no entramos en una situación como la que vos reflejás de esta persona. Sí. No sé si llega al 80%, porque yo soy abogado y no matemático, pero la realidad es que esa persona lo va a sentir cuando termine de bajar la cortina de su empresa transformada en importadora. Hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿ustedes tienen alguna certeza del estado en que se encuentra hoy? Bueno, en realidad la falta de información es lapidaria, porque lo que ocurre es que hay representantes de los jubilados, bueno, los convocan para tomar un café, etcétera, pero no hay ninguna información valedera. Pero además de eso, me parece que es más importante todavía pensar en qué es lo que queremos las personas jubiladas, las personas pensionadas de este fondo de garantía, porque actualmente está invertido, sí. El Estado es parte de Clarín a través del directorio de Clarín, a través del fondo de garantía de sustentabilidad. El fondo de garantía de sustentabilidad, ese fondo para reflexión de nuestro sector debería decir, bueno, ¿para qué queremos esto? Para prestarle a una empresa como Clarín, ¿sí? O podemos construir, por ejemplo, 500.000 viviendas. Claro. Porque está visto que uno trae una casa prefabricada china, ¿sí? Y le sale $3.000. Claro. Este es el costo de nada. El chiste sería que la empresa china instale su fábrica en la Argentina, claro, y permita construir viviendas para toda América Latina. Y entonces nosotros podemos sí pensar en construir, qué sé yo, 1 millón de viviendas. Bueno, Pedro, creo que hemos tocado temas que nos preocupan, lo hemos tratado con profundidad, creo, y bueno, los caminos que empiezan a abrirse a futuro como para poder militar desde la legalidad de las instituciones, ¿no? En el caso de poder armar una fuerza que participe del Congreso y de sus decisiones. Te agradezco muchísimo estos minutos y sobre todo la claridad de tus conceptos. Un abrazo muy grande para vos y un saludo a la audiencia. Bueno, igualmente y para todos los compañeros de la Confederación. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Pedro.